Bienvenidos amigos, una vez más Alejandro Bermúdez les doy la bienvenida a esta nueva edición de su programa Cara a Cara, fortalecidos, renovados después de esta hermosa visita del Papa Francisco a 3 naciones latinoamericanas, 3 naciones sudamericanas, donde nosotros hemos tenido la bendición de poder transmitir en vivo estos eventos. Como siempre, quiero agradecer a quienes nos envían sus preguntas, sus inquietudes, sus oraciones, sus críticas, sus agradecimientos también a caraacara@ewtn.com. Y quiero agradecer también a todos aquellos hermanos que ayudan a que esta programación siga adelante, a que programas especiales que salen completamente de la programación y del presupuesto de EWTN, como la transmisión del Papa, se hagan posibles a través de sus donaciones. Y aquellos que nos han donado, muchísimas gracias. Si conocen a alguien más que podría hacerlo, háganselo saber, y quien lo está considerando, hágalo, porque no solamente hay más alegría en dar que en recibir, sino que el Señor repone todo aquello que se entrega para el apostolado al 100 por 1. Y esto no lo digo para predicar un evangelio de la riqueza, sino hablo de los dones espirituales. El Señor enriquece a todo aquel que ayuda a la difusión de su iglesia. Como saben ustedes, yo soy una persona convencida de que los católicos tenemos que responder y no tenemos que acobardarnos frente a los cuestionamientos de nuestra fe. Pero hay algunas ocasiones en las que verdaderamente vale la pena preguntarnos si es que sirve de algo responder a preguntas que por su naturaleza hace más de una vez, más de una ocasión que tengamos que rascarnos la cabeza. Y para hablar de este tema, de las preguntas que los católicos deberían considerar si de verdad vale la pena responder, he invitado a alguien que ha sufrido mucho de esas palizas contra la razón, mi hermano Frank Morera. Frank, bienvenido al programa. Gracias, Alejandro. Y gracias por aceptar venir nuevamente. Acá estamos. La última vez que hablamos, estuvimos hablando del racionalismo y de la necesidad de que los católicos no permitamos que esto funcione y que pataleemos, es decir, protestemos, etc. Pero hacia el final del programa tú nos hablaste de que habías llegado a una especie de nirvana católico, ¿no? Sí. O sea, esta paz frente a una serie de preguntas que muchas veces te hacen y que recibes por correo electrónico o a veces personalmente. ¿Cuáles son, a pesar de que tú has sido siempre y sigues siendo un apasionado defensor de la fe, cuáles son las preguntas que te hacen a ti decir, ¿sabes qué? Mejor no las respondo? No, mira, Alejandro, lo hablamos la vez anterior que estuve por acá. Yo creo, yo a partir de ese momento que yo decidí entrar en el nirvana con los protestantes, yo te lo decía, para que haya un diálogo, tiene que haber una persona que hable, una persona que escuche, ¿no? Yo me di cuenta que ellos no quieren escuchar. Mientras tú le estás hablando, no estoy hablando de todo, estoy hablando en el caso de esta gente agresiva. Sobre todo en el caso, tú estás planteando una doctrina, ellos están pensando, ellos no se están oyendo, están pensando cómo te van a rebatir lo que tú le estás planteando. Lo que entonces, eso no es un diálogo, eso es un monólogo. Un monólogo. Y después cuando no encuentran tema, te cambian para otro tema. Cuando no encuentran respuesta al tema, cambian para otro tema. Yo me creé un dogma de fe, y yo digo, nadie tiene el derecho de faltarte el respeto. Punto. Y yo se lo escribo a las personas. Nadie, ni tu madre, ni tu padre, ni tu hermano, ni tu compañero de trabajo, ni tu esposa, ni tu esposo, tienen el derecho de insultar tu fe. Y tenemos que parar eso. Porque cuando dejamos que otro insulte nuestra fe, le estamos dando armas al demonio, porque lo que decía el Papa Benedicto, estamos haciendo un martirio de ridículo, ¿no? Y verdaderamente, mucha de esta gente no quieren dialogar, ellos quieren insultar, es lo que quieren. Y yo no voy a dar pie a que insulten a mi iglesia. Así que yo les recomiendo a todas las personas que me han escrito, cuando tú estás hablando con un protestante, así es en tu familia, y empiezan los insultos, inmediatamente para esa situación. Es decir, mira, yo no permito que tú insultes mi fe. Y esa conversación se termina acá. Y si se tiene que terminar el parentesco, se tiene que terminar la amistad, se acaba la amistad. Nosotros los católicos no insultamos absolutamente a nadie. ¿Por qué yo tengo que insultar, que venga aquí a decirme, ustedes son idólatras? ¿Por qué alguien tiene que venir a insultarme de esa forma?
Porque alguien tiene que venir a mí, a mi cara, a decirme a mí de que el Papa es el anticristo. La persona que me dice eso, ahí se terminó la conversación. Porque así como yo no insulto a los demás, yo exijo ese respeto para mi fe. Pero sucede que los católicos venimos como los perros cuando se le bajan las orejas, ¡ay, mira lo que me dijeron! No, hermano, ¿por qué tú lo permitiste? ¿Por qué tú no paraste eso ahí mismo? Bien puesto. Tenemos que partir por esa acción, más que nosotros podemos tener un diálogo sano con una persona que escuche, presente argumentos y que tú le contestes, pero no tenemos ninguna necesidad de recibir insultos. Y el primer insulto, y déjaselo saber, que tú no admites insultos. ¿Por qué tenemos que ir a reuniones familiares y que la reunión familiar termine en una angustia? Porque lo que hacen es ridiculizarte delante de los demás. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de tener ese tipo de familia? A mí no me interesa ese tipo de familia. Mi familia es quien me acepta como soy. Mira, me parece que has tocado varios puntos que son sumamente importantes, Frank, porque desde el momento en que tú respondiste a este llamado particular de Dios a formarte en la fe y ayudar a formar a otros en la fe, ha sido con la intención, como hemos hablado muchas veces en y fuera de cámaras, algo a lo que el Señor te invita precisamente para fortalecer a los católicos respecto de la racionalidad, de la inteligibilidad de nuestra fe. Nuestra fe es una fe que se puede entender, es una fe que se lleva de la mano con sentido común. Que tiene sentido común, que se lleva de la mano con la razón, etc. Pero efectivamente, ¿no te parece a ti que muchas veces los católicicos sufrimos de un complejo de inferioridad de creer que tenemos que responder todas las preguntas que nos hacen? Totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy decidido anteriormente y yo te he aplaudido en mi casa cuando yo televisor. Digo, tenemos complejo de inferioridad. Eso es la mejor definición que yo he visto. ¿Por qué tengo que dar testimonio de algo absurdo que me están preguntando? Yo no tengo por qué dar explicaciones de mi fe. Yo le pido explicación de mi fe a los demás. De la fe de los demás yo le pido explicación. Yo veo un pentecostal y le pido explicaciones de su fe. No. Yo veo un pentecostal y digo, bendito sea Dios que cree en la obra del Espíritu Santo como yo. Ahora, ¿por qué yo voy a no esperar reciprocidad de esa actitud? Y que venga una persona que en cuanto me vea, lo primero que viene es a enjuiciarme. ¿Y por qué tú crees en esto? ¿Y por qué tú crees en esto? Yo no tengo por qué contestar esas preguntas. Yo originalmente, mi batalla empezó con los protestantes. Y yo llegué a un extremo que yo veía un testigo de Jehová con la atalaya fuera de un Publix y yo me bajaba del carro, parqueaba y le pasaba por delante para que me llamara, para entrar. Pero me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo. Inclusive, y mucha gente no sabe eso, ¿tú sabes quién me hizo a mí entrar a la apologética? Un pastor pentecostal. En Miami no había. ¿Cómo así? Él no sabe, se murió, él nunca se enteró que se murió y él hizo una apologeta. Yo no tenía, en Cuba no había problema, nuestra lucha en Cuba no era con los protestantes, era con el gobierno ateo. En Cuba no había ni bautistas ni católicos, todos éramos cristianos para el gobierno. Entonces yo no tenía ese problema. Cuando llegué a Estados Unidos me encontré con esta arca de Noé, sobre todo en Miami, que cada especie es dos, en una esquina, predicando que el otro está loco y yo tengo la razón. Y yo me quedé en shock. Y en esa época en Miami no había radio católica. Estamos hablando en hilo tempore. No había radio católica, lo único que había era radio protestante. Porque en eso sí nos llevan la vanguardia, definitivamente. Y como tú decías en un programa que yo y tuyo, nos llevan la vanguardia porque los católicos tenemos boca para criticar, pero no tenemos bolsillo para dar. Exigimos, pero no damos. Y este pastor, yo lo empecé, yo tenía ansia, fue antes de entrar al curso famoso de los $175. Fue antes de los $75, antes de entrar ese curso. Yo tenía ansia de la palabra de Dios y me pongo a ir al pastor, pero cada vez que el pastor decía algo, por supuesto en contra de la iglesia, yo iba a mi Biblia, leí el versículo y me daba cuenta que lo que él estaba diciendo no es lo que decía el versículo. Cuando yo leía 3 o 4 versículos bajos me daba cuenta que él estaba diciendo algo que no tenía. Y ese señor, sin querer, me fue llevando a mí a hacer la apologética. O sea, tú descubriste que cuando él citaba la Biblia, lo hacía fuera de contexto. Y que bastaba con que tú leyeras el contexto y dijeras, sin saber nada. Y entonces la cita que él daba, yo decía, lo que él está diciendo no es lo que dice aquí. Y tú todavía no estabas entrenado ni en teología, ni para nada. Para nada. Yo lo que hacía en Cuba era dirigir coros y de jóvenes y eso. Yo no tenía, daba charlas de jóvenes y eso, pero muy rudimentaria, porque no había otro que lo hiciera. Pero entonces yo empecé la apologética con él porque yo le empecé en buena fe a preguntarle a él, mire, te dijo esto, pero yo
leí y esto. Y entonces yo me di cuenta que me daba respuesta o me decía un fanático católico me llamó a decirme, ningún fanático, le llamé a preguntarle. Entonces ahí comenzó mi afán por conocer la palabra de Dios y me hice apologista y él no sabe, ese pastor furioso pentecostal fundó una iglesia en Miami solamente con dinero de Jimmy Swaggart. De eso me enteré yo después. Después empezaron a salir las cosas. Y él no sabe nunca que se murió e hizo un apologista. Y mire tú qué curiosidad. Ahí también interviene Monseñor Román un poco. Ese señor atacando Monseñor Agustín Román, ese santo varón, obispo cubano, pues, un gran pastor de la comunidad cubana. Yo siempre he tenido, de nacer en un sistema comunista, a mí me dio un gran sentido de lo que es la justicia, porque yo viví la injusticia en mi propio cuerpo. Y yo nunca he soportado la injusticia. Y cuando yo vi a este pastor diciendo esas barbaridades por un radio poderosísimo de Miami, la primera intención fue hacer una manifestación. Era muy joven, hacer una manifestación y fue ir a Monseñor Román, vamos a hacer cartelones. Y Monseñor Román me dijo lo que dijo, creo que fue Nicodemo, José de Arimatea, no me acuerdo, que le dijo, mira Frank, el tiempo es lo que define. Si eso es de Dios, tú no puedes hacer nada contra ellos. Si no es de Dios, no dura. ¿Y tú sabes qué? Tú sabes que el radio arquidiocesano de Miami en este momento es esa estación anticatólica. El pastor murió y el hijo le vendió la estación a la iglesia católica. Y esa estación que denigraba a la iglesia católica 24 horas es ahora la radio católica donde yo hablo. La vuelta que da la vida. La hora del Señor. El espíritu. Pero ese señor fue el que me introdujo a mí en lo que es la apologética. Yo empecé la apologética a los protestantes, hice una pila de tratados, las repartía, pero ya después pasando el tiempo, ya me di cuenta que esa gente no oyen. Yo a ese pastor difunto, yo le llevé la conclusión. Él dijo un día que nosotros católicos decíamos que María es la cuarta persona de la Trinidad. Algo verdaderamente absurdo. Porque la Trinidad es 3, no 4. Claro. Yo le llevé, cuando eso no había catecismo. Por eso se llama Trinidad, creo Trinidad, que no entendió el catecismo, así es. Yo le llevé, cuando eso no había catecismo todavía. Yo estoy hablando en la época de Matusalén. Yo le llevé las conclusiones del Concilio Vaticano II, donde la Lumen Gentium para que lo leyera. Y al siguiente día, como los 2 días, volvió a decir exactamente, aquí viene un fanático católico, dejamos un librito, pero yo sé que eso es mentira porque ellos sí creen que María es la... Entonces yo me di cuenta, este hombre no leyó lo que yo, y si lo leyó, lo que tiene es maldad. Entonces con la maldad tú no puedes aclarar nada, porque hay un concepto prefigurado ya que va a atentar contra lo que tú estás diciendo. Y ya con el tiempo, ya yo llegué, como te dije, en el diván espiritual. Yo no voy a decir esa frase porque es un poco... Sí la voy a decir porque no, si eso me caracteriza. A mí, tú sabes lo que dijo la gente, lo dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa gente está muerta. Desafortunadamente, están muertos porque no quieren recibir vida. Ahora, un protestante, y yo tengo buenos amigos protestantes, lo que la gente lo menos se imagina, que 2 de mis mejores amigos han sido pastores bautistas. Uno murió no hace mucho, es una enfermedad, un santo varón, él y su esposa, de esa enfermedad que tiene el nombre de un pelotero americano. El Lou Gehrig. Lou Gehrig. Claro. Tuvo una muerte horrible. Yo era íntimo amigo de él. Inclusive cuando yo tenía una duda, me decía, mira, con los adventistas usa Gálatas. Pero los dos nos respetábamos nuestros puntos de vista. Y si discutíamos algo, lo hacíamos en el plan bíblico sin ofender. Y yo tengo pastores, amigos de la iglesia del Evangelio Cuadrangular. Yo tengo pastores, pero siempre hablamos en base al respeto humano. Ahora, cuando las personas empiezan con la falta de respeto, yo creo que ahí no tenemos absolutamente nada de qué hablar, porque lo que estamos haciendo es que permitan que denigren nuestra fe. Este me parece un excelente criterio que nos das, Frank, a partir de la experiencia. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con que la intención es, o sea, la pregunta es en realidad una agresión con signo de interrogación. ¿Es una agresión? ¿No? Cuando no es una falta de respeto flagrante. Así es, así es. Pero yo también quiero entrar a otro rubro, que es el rubro de la tontería, de la estupidez. No quiero ser ofensivo, pero, o sea... Yo lo digo peor. No te preocupes. ¿Y por qué lo digo? Porque este es un ejemplo que me he
cansado de repetir. Entonces, yo sé que los hermanos y los amigos que en cara a cara ya deben estar hartos de que siempre diga el mismo ejemplo y se deben preguntar si no tengo otro. Tengo otros, pero el problema es que este fue el primero que me tocó. El primero que me tocó de una pregunta que dije, pero ¿qué pasó acá? ¿No? Es un muchacho que me escribe un correo electrónico diciendo, Alejandro, por favor, urgente. Y dije, acá es un problema apologético de vida o muerte, ¿no? Dice, un amigo mío protestante dice que su pastor dice que debajo del Vaticano hay una de eso del diablo. 10 sótanos, Sí, sí. no, 10 sótanos y en el 10º se adora a Satanás. Sí, eso a mí me lo dicen a mí. Entonces, yo digo, ¿a quién se le puede ocurrir? Pues tú sabes lo que yo contesto eso. Por eso es que yo caigo mal. Yo digo, sí, mire, yo también creo que la luna es de queso. Se acabó. A una pregunta tonta, una respuesta. Ese es el punto. Es decir, Yo respondo preguntas serias. Cuando tú vienes con algo alucinante, yo te doy una respuesta más alucinante que la pregunta que tú me estás haciendo. Así es. Pero háblanos un poquito de este complejo de inferioridad que hace que un católico crea que tiene que responder a una pregunta tan desquiciada como esa. Sí, no, pero el otro día me escribe, esta semana me escribe un muchacho, un protestante amigo mío, me reta que le diga dónde está en la Biblia los dogmas marianos. Yo le dije a tu amigo protestante que le voy a contestar, pero que yo primero le exijo a él que me diga dónde dice la Biblia que todo tiene que estar escrito en la Biblia. Entonces me contestó que no te va a contestar. Digo, contéstale que yo tampoco le voy a contestar. Se acabó el punto. Next, el próximo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero este complejo que tenemos que explicar todo. No, señores, esa es mi fe. Y yo lo que yo creo, a ti no te interesa, pues sigue tu camino. Ve para que te sigan pagando diezmo y te vendan escobas ungidas y te den con un zapato ungido en la cabeza y todas esas cosas. Pero no vengas a molestarme a mí. Y eso creo que es un punto importante, Frank, que es comprender que los católicos, si bien tenemos el deber y la necesidad de defender la fe, hay que recordar que la apologética no solamente es defender, es explicarla. Es explicar, eso es lo que estoy ahora. Y en consecuencia explicar supone a alguien que tiene un mínimo de intención de escucharla. De escuchar, aunque esté en desacuerdo contigo. Así es. Pero una conversación racional. Así es. Y cuando yo creo que muchas veces nosotros olvidamos, especialmente en estas circunstancias donde la gente asume, incluso se toma en serio, considera la posibilidad de responder una pregunta completamente tonta, desquiciada, ¿no? Porque digamos, yo lo que le respondí es, mira, dile a tu amigo que su pastor está mal de la cabeza. Sí, es que no tienes otra cosa que decir. Claro, ¿cómo tú defiendes que abajo del Vaticano no hay una iglesia del demonio? Es que eso no es indefendible. Claro, y que hay 10 pisos para abajo. 10 pisos para abajo. Cuando todo el mundo va y sabe dónde termina, está la tierra de la tumba de Pedro atrás. Efectivamente. Pero mira Alejandro, un consejo que me pasa continuamente. Me llaman. Entré en la página protestante de fulanito y me confundí porque dice, lo primero que tú tienes que hacer es que tú haces metiéndote sin conocimiento ninguno en una página protestante. Aprende tu fe primero. Te confundí en una página protestante, hermano, busca quien te desconfunda, yo no lo voy a hacer. Porque es absurdo, no tenemos el conocimiento y nos metemos en páginas, o si no, me mandan una pregunta de 170 páginas. Mira lo que me dijo un protestante, ¿qué le contesto? Si tú no sabes contestar, ¿para qué tú te metes a preguntarle? ¿Para que yo se la conteste? No, yo no se la voy a contestar. Esa pregunta no me la hicieron a mí. Estúdiala y saca tus propias conclusiones. Y como si no tuviéramos suficiente con un mundo que es hostil al catolicismo, y es hostil al catolicismo como no lo es al protestantismo. No, en absoluto. O sea, es hostil al catolicismo. En absoluto. Esta cuestión de ir buscando páginas web para ver cómo me complico la vida es también un pésimo hábito. Exactamente, ¿no? Estudia tu fe, ese tiempo métete en el catecismo, estudia el catecismo, ve a los jueces católicos, estudia a los jueces católicos. Y muchas veces me mandan a mí links, hipervínculos. Yo no los veo, yo no los abro. Creo que voy a tener que aprender de ti. No, pierden el tiempo, mira, delete. Porque yo digo, pero ¿para qué se metió a ver ese? ¿Quién lo mandó a ver? Pero yo quiero aclarar algo, mira hermano, si tú me mandas emails protestantes para que yo lo vea, pierdes el tiempo. Yo jamás lo voy a ver. No me entienden, yo hablo claro, pero no me entienden. ¿Y qué le
recomiendas? O sea, hay algunos que se sienten intimidados, Frank, porque normalmente esas preguntas o esos videos, esos links a videos de un pseudopastor que no lo conoce Ni su abuela. ni su abuela a la hora del té, ¿no? Y lo pegan porque alguien se los puso en Facebook y sienten que ellos tienen que responder. Bueno, hoy he bloqueado 3 ya católicos. Hoy, antes de venir para acá, yo bloqueé 3. Porque se ponen a discutir, pusieron una foto del Papa Francisco haciendo sus necesidades y yo lo bloqueé. Y se lo dije, te bloqueé porque yo no quiero en mi muro esas porquerías. ¿Qué haces tú? Desde el primer momento que alguien me pasa eso a mí, ahí yo bloqueo a la persona. ¿Por qué vamos a estar...? Mira, yo siempre lo digo, tú has visto los carros que recogen basura. Los carros cuando recién lo compran los gobiernos, los carros están brillantes, todo el níquel, todo. A cabo de los 4 años, ¿cómo están? Sucios, se convirtieron en basura porque cargaban basura. Hay católicos que estamos haciendo igual, estamos llenándonos de basura y vamos a terminar como los carros de basura haciendo basura. No te metas a buscar basura. Estudia el depósito de nuestra fe. Y sobre todo si es que algo te produce irritación y frustración porque alguien lo puso en Facebook, no lo circules. Pues. Delete, no, bloquéalo, claro. bloquéalo. Yo todos los días bloqueo 4 o 5. Yo soy un experto en bloquear personas. Ya yo no discuto, yo bloqueo. Y que después que griten y pataleen. Se acabó, esa es mi excomunión. Esa es la excomunión mía, lo bloqueo. No le doy, no solo lo quito de amigos, lo bloqueo, para que no pueda poner más nada en mí. Es que, Alejandro, yo no sé, hay una falta de sentido común total no en todo el mundo, gracias a Dios. Estamos hablando de los problemas graves, pero con este problema de los protestantes, ante todo tenemos que ser firmes. Nadie tiene derecho a insultar nuestra fe. Yo parto de esa base. Desde que surge el primer insulto, ya ahí se terminó cualquier tipo de diálogo o conversación conmigo. ¿Tú quieres dialogar seriamente? Con mucho gusto. Tú puedes disentir de mí seriamente, bíblicamente, puedes disentir de mí bíblicamente y yo con mucho gusto te doy mis argumentos, pero no con faltas de respeto. Mira, en el tema de la falta de respeto, y que yo creo que intimida y provoca a muchos católicos, hay esta corriente relativamente nueva que son la de los cristianófobos. Y los llamo cristianófobos no ateos porque yo he conocido a ateos que son respetables. Es más, un ateo tuvo un papel muy importante en hacerme comprender a mí en mi proceso de conversión de la importancia de lo que nosotros afirmamos, porque él estaba dando una conferencia a un grupo de cristianos y dice, lo que pasa es que ustedes cristianos están locos porque ustedes creen que Jesucristo es Dios, golpeó la mesa que Jesucristo es Dios. Entonces, para mí, lo desafiante intelectualmente que era para este ateo decir que Jesucristo es Dios, me hizo entender a mí que él entendía con más radicalidad que yo lo radical, valga la redundancia, que es la fe, decir que Jesucristo es Dios, ¿no? Pero el cristianófobo es otro que... Yo le digo come cura. El come cura, come cristiano, ¿no? Porque, y ahora con la visita a Papa Paraguay le decía el come papa. Los come papas, así es. Que en realidad pasan más tiempo insultando a los católicos y denigrando a los creyentes que defendiendo sus no creencias, ¿no? Entonces, frente a esos, tu práctica y tu recomendación, ¿cuál es? Orar por ellos, olvidarse. No merece la pena contestar ese tipo de... La oración, porque mira Alejandro, si la persona no quiere ser convencida, la fe es una respuesta a la gracia, ¿no? Y si esa persona no tiene la gracia, no puede dar respuesta a nada. Pedir al Señor que busque la forma de darle la gracia. Porque yo nunca he visto que de ese tipo de conversación surja nada bueno. Ayer me acaba de escribir un muchacho de una isla caribeña que fueron a una asamblea ecuménica en su pueblo, el cura, la parroquia, los metodistas. Aquello terminó como el rosario de la aurora. Los protestantes diciendo que en la asamblea que los católicos que estaban eran unos idólatras. La culpa la tienen ustedes para que ustedes fueron. Ustedes saben, el ecumenismo, y aquí vamos a meter en problemas. El ecumenismo está muy bien a nivel del Papa Francisco y el patriarca Bartolomeo,
Pero ecumenismo en base, tú sabes lo único que es, ver cómo yo puedo llevar más gente de la Iglesia Católica. Y no tenemos un pueblo preparado para ser ecuménico. No tenemos. Entonces, ¿para qué te metes en ese tipo de cosas? Digo, eso que tú dices, que la feria esa que se formó ahí, se la tienen bien merecida. No porque queremos ir ahora al radio a dar, digo, no, vas a seguir revolviendo. Cuando uno revuelve la basura, hiede. Así es. Mira, una vez un directivo de aquí de EWTN me contó que había recibido una invitación a la Asociación de Comunicadores Cristianos. Y le pregunté, oye, qué interesante, mira, que los evangélicos te inviten a una asociación. Entonces le dije, ¿vas a ir? Y me dijo, no voy a ir. ¿Por qué? Le dije, porque mira, un tercio de esos dicen que nosotros somos pues la prostituta de Babilonia. Entonces, ¿de qué sirve meterme a un lugar donde haya 2 o 3 bien intencionados que me invitan, pero donde el resto lo que va a estar haciendo es morderme, ¿no? No, como hay personas que me dicen, ¿puedo ir a un culto protestante? Le digo, ok, yo voy a hacer una fiesta y te digo a ti, ven a mi fiesta, pero a tu madre no la traiga porque no la soporto, es una vieja sucia. ¿Tú vendes a la fiesta? No, entonces no vayas al culto protestante porque eso es lo que dicen de María. Punto. Tengo algunas preguntas más sobre el fuego amigo, ¿no? Los que se llaman católicos y son los que más cuestionamientos nos plantean, pero vamos a conversar de ellos tan pronto volvamos del corte. Estamos con Frank Morera hablando de cuándo los católicos, por más que tenemos que defender nuestra fe, vale la pena que nos quedemos callados. Estamos en Cara a Cara, ya volvemos, no se vayan. O sea que esta juventud ve en el Papa a Cristo, el vicario de Cristo Padre. Testimonios conmovedores, historias llenas de fe y esperanza. Y dice ahí una frase que dice, la gran tragedia de nuestro tiempo es el divorcio entre fe y vida. Inspírese en estas historias contadas por sus protagonistas, quienes un día decidieron que fuera Jesús su guía espiritual y quieren compartir contigo el gozo de tener al Señor en sus vidas. Nuestra fe en vivo. Hola, te habla el Padre Willy Peña y es un inmenso placer poder compartir con ustedes y al mismo tiempo invitarte a que veas Mientras el Mundo Gira en su nuevo formato de 1 hora cada semana. Vamos a estar hablando de temas de actualidad que afectan los días de nuestra vida. Acuérdate, tenemos una cita y es 1 hora cada semana en tu programa de Mientras el Mundo Gira en EWTN. Te espero. Soy Deyanira Flores y quisiera invitarlos a todos para que nos acompañen en una nueva serie sobre la Virgen María que estamos preparando aquí en EWTN. La hemos titulado Conociendo a Nuestra Madre, porque el propósito de esta serie es conocer a la Virgen María para poder amarla y servirla mejor. Recorrer el camino de la vida de la Virgen para ver quién es esta mujer que el Señor llamó a ser la madre de su Hijo y la madre de todos nosotros. Bienvenidos de vuelta al ring de box, al programa Cara a Cara, en el que estamos acá junto con Frank Morera hablando de cuáles son las ocasiones en las cuales los católicos no vale la pena que nos enzarcemos en discusiones, ya sea en persona, ya sea en Facebook, ya sea en las redes sociales, donde es... En la familia. Y en el ambiente de la familia, efectivamente. Frank, sobre el ambiente de la familia, quería preguntarte la experiencia que tú ves, que te comparten hermanos, hermanas, que te vienen a consultar. Muchas veces las preguntas más acuciosas o más insinuantes vienen de personas que dicen que son católicas, pero. ¿no? Soy católico, pero. Y esto es lo que sucede muchas veces en los ambientes familiares. En los ambientes familiares hay personas que dicen que son católicas. No, yo soy católico, pero los curas no. Entonces,
son los que dicen, bueno, y la Inquisición, y son los principales vehículos. Los católicos a mi manera. Así es, son los principales vehículos de las críticas al catolicismo, siendo ellos católicos, ¿no? Y creyendo que su deber, entre comillas, es poner en una situación incómoda de cuestionamiento, casi acusando de hipocresía al católico que practica su fe más seriamente o se la toma más seriamente, ¿no? Pero para mí, ante todo, esa persona no es católica. Porque si tú estás cuestionando la base de tu propia fe en esa forma, no proféticamente, sino de forma destructiva, ya tú no eres católico. Es como decir que tú eres miembro del Army de los Estados Unidos, pero no te pones el uniforme ni obedeces a ningún sargento. Entonces usted no es nada, ¿no? Yo siempre he visto que esas son personas extremadamente frustradas. Tienen algún tipo de frustración y la iglesia le pisó el pie por algún lado. Entonces buscan su ira en forma de eso. Muchas son gente que están, yo trato en lo posible vuelvo a decir, ni de esos admito yo insultos, ¿no? Pero a esta pobre gente trato yo de hacerle ver la realidad, ¿no? Como en el caso de la iglesia es rica, y todo eso, ¿no? Yo tengo el tema ese escrito, la riqueza de la iglesia, donde yo pongo cuántos centros asistenciales en el mundo entero tiene la iglesia, que son más de medio millón, y abajo le pongo una lista de los pastores más ricos de Estados Unidos, donde ninguno tiene ninguna obra de caridad, ni tienen absolutamente nada. Trato de que vean la realidad, pero sobre todo muchas veces hay que orar. En ese caso, entonces está el católico ácido, ese es el católico frustrado. El otro es el católico ácido, que siendo católico de práctica lo que hace es derramar ácido sobre la iglesia. ¿De qué formas, por ejemplo? O sea, las formas habituales de que te harían detectar a un católico ácido. El católico ácido, los que siempre están criticando todos los diferentes grupos apostólicos de la iglesia, que a ninguno le conviene. Hay grupos apostólicos de la iglesia con los cuales mi espiritualidad no va. Pero son católicos como yo los respeto, porque yo tengo que estar continuamente criticando la práctica y la forma que ellos llevan su grupo, ¿no? Si no me gusta ese grupo, mira, no vayas a él, la iglesia es amplia, te puedes mover en la iglesia sin necesidad de irte de ella. Para eso hay plenitud de carisma, multiplicidad de carisma, porque todos tenemos distintas sensibilidades. Exactamente, ¿no? ¿Por qué estar denigrando y públicamente que si el Opus Dei, que si que si el otro? ¿No? Tú te das cuenta que es un deseo de echar veneno sobre la iglesia, o sacando que si la papisa Juana, pero por favor, dejemos eso. Yo le decía a uno, bastante enemigo tiene la iglesia en la prensa para que tú vengas también dentro de la iglesia a hacerte enemigo y darle dolor a la iglesia. Es una de las cosas que yo veo más frecuentes, porque en los dos últimos eventos en los que estuve, digamos, hablándole a las personas, estaba hablándole a grupos más o menos grandes y les preguntaba, quiero que ustedes me respondan con los números 1 o 2 o 3 a quiénes son las principales fuentes de cuestionamientos contra su fe. 1, los ateos o ateillos o comecuras cristianófobos. 2, evangélicos. 3, familiares y amigos que se dicen católicos. Y la gran mayoría me dijo el número 3, y eso que algunos de ellos tienen digamos, personas cercanas protestantes que son muy activas y que son muy anticatólicas, ¿no? Te lo digo porque mi familia también lo ha habido. Y estas personas llegan a la familia y se pone un ambiente de incertidumbre, porque tú no sabes que en qué momento van a insultarte descaradamente y echar a perder una celebración familiar. Entonces hay que estar, aunque no lo digan, uno está con la angustia todo el tiempo. Quiere decir, ¿qué va a pasar? ¿Por qué tenemos que soportar esa situación? ¿En base a qué? El respeto que yo doy es el mismo respeto que yo exijo. Igual que con los matrimonios. A mí me escriben los muchachos, estoy enamorada de fulanita que es adventista del 9º día. Le digo, hermano, puede ser que funcione, pero mi pueblo decían cada oveja con su pareja. Y cuando Abraham fue a buscar esposa para Isaac, mandó a Labán a la tribu de su familia, ¿no?
Porque todo lo uso muy bonito ahora, pero digo, el problema no es con la novia que tú tienes protestante, el problema es con la familia de la novia cuando tú te cases, que te van a hacer la vida miserable. No van a querer que bautice al niño, no van a querer que haga la primera comunión al niño, en cuanto a reunión, y después, al cabo del tiempo, me llaman, me escriben diciendo, Frank, qué razón tú tenías, pero ya un poco demasiado tarde. Sí. Yo no estoy en contra de un matrimonio con personas de otra fe, pero las dos personas tienen que ser extremadamente maduras en la fe y tienen que dejar fuera la familia definitivamente. Sí. Fuera no digo del ambiente familiar, sino en el ambiente religioso. Así es, así es. Y siempre he recomendado, mira, cuando, en más de una ocasión cuando me lo han preguntado, lo he dicho y lo he elaborado cuando tenía el programa de radio en Radio Católica Mundial, el programa Criterios, un programa entero que dediqué a decirle a la gente, mira, el amor no es una enfermedad. La gente cree que ya me enamoré de ella, por eso ya no puedo hacer nada, ya no tengo remedio. No, así es. No, es una opción. Es una opción. Y tiene que serlo porque Dios es libre y nos ha creado libres. Entonces, si es que el amor es una enfermedad, no hay ningún mérito, ¿no? Entonces, busca tu pareja, como tú dices, cada oveja con su pareja, busca tu pareja, si tú tomas en serio tu fe, búscala en el entorno de tu propia fe. Que puedan compartir esa fe. Volviendo a este tema de los ataques a la iglesia dentro de la misma familia, ¿tú cómo recomiendas manejar a un familiar de estos que suelen, sabiendo que uno trata de practicar y de vivir su fe, cómo manejar a este familiar para tomar medidas preventivas para que no vaya a echar a perder una... Yo se lo recomiendo a la persona. Siempre tienes que decir a esa persona, yo no deseo tocar jamás el punto religioso. Hablemos de la familia, hablemos de la temperatura, de las noticias, pero no toquemos jamás, no aceptar nunca que se toque el asunto de fe. Porque siempre que se toca va a terminar muy mal. Y en división y en dolor para muchas personas. En mi modesta opinión también hay que hacérselo saber de una manera bastante firme, diciendo, ¿firme? Mira, no firme. o sea, ten en cuenta que aquí el único golpeado no voy a ser yo, sino que, o sea, voy a tener que defender mi fe y voy a tener que ser firme, y también tú vas a pasar un mal momento. Exactamente, ¿no? Pero es que no hay necesidad en una reunión de familia tener que terminar en esa situación. Y créeme, casi nunca es el católico que trae ese tema a colación. Así es, así es. Desafortunadamente es un ataque continuo que tenemos desde todo. Lo que tú dices, la Iglesia Católica es la única que está atacada por todos los flancos, inclusive desde adentro. Así es, así es. Y por algo debe ser, lo cual me indica que estoy en la iglesia que es. Así es. Y yo creo que también hay que comprender que muchas veces los católicos, los que se llaman católicos pero, y que nos yo le digo los catolicones. estos catolicones o catolicoides, uno de los tipos que yo he visto, o uno de los perfiles que yo he visto, es que a estas personas les incomoda la coherencia con que las otras personas están viviendo, no tanto lo que sostienen, lo que dicen, sino la coherencia de vida, les molesta. Y la ponen en duda, así porque es. No lo pueden aceptar. Efectivamente. Entonces, creo que ahí, más que las discusiones, el testimonio de vida, de que la persona vea, mira, sí se puede ser coherente con la fe, ¿no? Sí se puede vivir de acuerdo a los patrones de la fe. Es probablemente la mejor respuesta, más que la discusión, ¿no? Y fue lo que empezamos desde el principio, es decir, es hora que paremos las faltas de respeto delante de nosotros a cualquier nivel. Ni en la familia, ni en el trabajo, no podemos aceptar más que los católicos nos insulten y nosotros nos bajemos la cabeza como el perro y nos metamos abajo a la mesa. Tenemos que terminar con esa situación porque es un derecho humano. Es parte de los derechos humanos, tu condición a escoger la fe que tú quieras. ¿Quién tiene derecho a venir a criticar tu fe? No podemos ya, esa situación, y yo se lo aconsejo a todos los católicos, siempre a todos los que me escriben, tenemos que parar esa situación ya. Nadie tiene derecho a venir a insultar tu fe. Punto. Hay una de las cosas que ahora ha cambiado en tu vida ya desde hace un tiempo, Frank, es que
ahora tienes disponibilidad, mucha más disponibilidad para poder aceptar retiros, jornadas, eventos. ¿Cómo se puede poner la gente en comunicación contigo para invitarte a eventos donde tú puedas explicar la fe, explicar la apologética y compartir la experiencia que tienes? En el website de nosotros, que es, como dicen en América Latina, nosotros decimos www.apologéticasiloe, todo junto, .com. Siloé como la piscina bíblica. Cogimos el nombre porque fue donde el ciego se le quitó el fango de los ojos. Y hay mucha gente con fango en los ojos que tienen que aprender a ver. Por eso, apologéticasiloe.com. En contacto no me escriben y yo soy el que... Pues la gente piensa que yo tengo un gran ministerio. Y el ministerio mío soy yo y 3 o 4 personas. Me dicen, tu secretaria, yo no tengo secretaria. Cuando la gente va donde tenemos el grupo de nosotros, que ni siquiera el local es mío, a mí me lo prestan, que me dicen, los técnicos de grabación. Técnico de grabación es Jorge con un aparato viejo de grabar sentado en una esquina entre una pila de cajas viejas. El ministerio de nosotros es lo más. Por eso cuando las personas me dicen, es que yo no puedo hacer, no, tú no puedes hacer, no, tú no quieres. Cuando uno quiere hacer algo, empieza a hacerlo, con lo que tienes, y sales para adelante. Yo no tengo ni grandes técnicos, no tenemos técnicos de hecho. Yo digo que lo único que yo tengo es la Biblia, yo cambio la Biblia de lugar y se cambió el ministerio. Ahora, quien lo ve por televisión piensa que yo tengo un gran ministerio estilo Joel Osteen o algo, ya quisiera yo. Claro, pero justamente la pobreza en los recursos es el signo de la bendición de Dios, ¿no? Porque quiere que demos lo máximo de nosotros. Y a veces el exceso de recursos nos hace complacientes, ¿no? Como sucede con muchas denominaciones, donde muchos de los ingresos se dan a la buena vida y no al apostolado. Inclusive en el grupo mío va tanta gente. No va tanta gente, la gente se queda asombrada. Yo decía el otro día, si yo tuviera un par de llagas aquí, el grupo llegara con la policía a controlar el tráfico de la persona aquí. Pero como no tengo llagas, como lo que hago es predicar la palabra de Dios, pues entonces a la gente no le interesa. Y después dicen, ¿por qué la iglesia no enseña la palabra de Dios? No es que no le enseñe, es que a los laicos no les interesa, Alejandro. No les interesa. Lo único que hace es lamentarse. Ay, no enseña la palabra de Dios, como tú decías en un programa. Pues coge el internet y métete en el catecismo y busca a los jueces católicos y estúdiala. Porque tú tienes que esperar el padre, si como tú dijiste hace como un mes, si yo espero que el obispo me dé permiso, yo estuviera trabajando en el muelle todavía y yo nunca hubiera dicho una sola palabra. Yo vi la necesidad y me lancé. Finalmente, antes de entrar un poco vas a tener una serie muy pronto aquí en EWTN, quiero hablar un poquito de eso, pero antes de eso, para cerrar el capítulo de todas estas distintas circunstancias en las que el católico tiene que aprender a mantener la paciencia, discernir y pasar, no paso como en los juegos de póker. Hay una fuente reciente de dudas para muchos católicos, que son cosas en las que personalmente a mí me costaría creer, como son estos nuevos profetas o nuevos videntes o estos nuevos Jesucristos. Afuera y adentro. Así es. Porque no solo afuera, también adentro. Háblanos un poquito de eso. Pero es que, yo no sé, la gente se confunde, lo dice el Señor en San Mateo 24. Al final de los tiempos vendrán falsos profetas haciendo falsos signos. Y el Señor da la solución, no le crean. Hay un Jesucristo por ahí, creo, ¿no? Se murió. El Jesucristo de Miami se murió. Que yo no creo que esté muerto. Yo creo que esto es un truco para aquí a 3 o 4 años a volver a aparecer y decir que resucitó. Yo no creo que ese señor esté muerto. Ese señor es vecino mío, en el sentido de que está en la misma ciudad Doral donde yo vivo. Y yo lo conozco ahora tú que lo mencionaste, ya ni me acordaba de ese ser. Originalmente él era un pastor bautista, creo. De pastor bautista se hizo pastor pentecostal. De pastor pentecostal se pasó un ministerio que se llamaba Creciendo en Gracia, donde decía que no importa lo que tú peques, todo está perdonado por Jesucristo. Puedes hacer lo que te dé la gana, que ya Jesús pagó en la cruz por eso. Después de ahí un día se apareció y él dijo que él era el apóstol Pablo. A todo esto la gente se lo fue creyendo. Después del apóstol Pablo él dijo que él era el otro. Nunca nadie supo quién era el primero. El otro. Sí, no, quién era el otro. Después de eso fue Jesucristo. Él dijo que un día Jesucristo se metió dentro de él. Y después fue el anticristo. Y después se murió. Y ahora como se murió, la mujer
que no es su primera mujer, entre paréntesis, porque ha habido 2 anteriores con divorcios bien feos, porque Jesucristo se divorció 2 veces. ¿Qué tal Jesucristo? ¿No? Vaya, mira tú que en la última hora resulta que ahora ella es Jesucristo. Yo digo, ahí no eso es incongruente. Ella dice Jesucristo. Entonces, no, pues ahora ella es Jesucristo. Alejandro, lo triste del caso es que los católicos negamos la Eucaristía y esa gente creen que esa mujer es Jesucristo. ¿Qué está pasando en el mundo? Esta credulidad ridícula porque no queremos creer en las verdades de la fe, pues, ¿no? Y yo quisiera que tuviera la cantidad de negocios multimillonarios que tenía esa persona. Porque en el canal, creo que F7 de Miami hizo un documental donde entrevistaron a un señor colombiano que él vendió un negocio de informática en más de 10 millones de dólares y se lo dio todo a él. Y cuando le preguntaron a este señor, un hombre joven, ¿por qué le da? Y dijo, pero ¿cómo no se lo voy a dar a ese? Eres mi señor y creador. Si esa persona cree que ese señor, entonces los católicos decimos que Cristo no resucitó. ¿Cómo tú puedes entender? ¿Cómo tú puedes entender eso? El tipo terminó siendo multimillonario. En Cuba, en mi pueblo, donde no ha llegado la democracia, ese señor tiene una iglesia. ¿Cómo eso llegó a Cuba? ¿Y tú sabes qué? La gente esa en mi pueblo, nosotros los cubanos mantenemos a la gente de Cuba. De Miami salen casi anualmente 2.000 millones de dólares que mandan los familiares a la gente de Cuba. Esa iglesia de él en Cuba le manda dinero a él a Miami. Y los católicos... Y los católicos, yo no puedo tener un ministerio propio porque yo no recojo $600 al mes para pagar la renta. Entonces vienen los catolicones a decir que porque la iglesia no hace más películas y no hace más cosas. ¿Cómo van a hacer si ustedes no dan dinero? Los católicos tenemos boca para criticar y punto. Porque no tenemos generosidad en absoluto con las cosas. Solamente sabemos criticar y exigir. Pero no sabemos dar, desafortunadamente. Desafortunadamente, que eso es algo que hay que alabarle a los protestantes, que saben apoyar a su gente. Sí, claro. Saben apoyar a los suyos. Sí, definitivamente EWTN, por ejemplo, es un milagro de Dios, un milagro de la Madre Angélica y de la generosidad de los mismos televidentes que contribuyen con esto. Sin embargo, si nosotros lo comparamos con Christian Broadcasting Network... no, pero es que tú lo dijiste, esto es un milagro, por eso yo no cuento EWTN. Esto es un milagro que no se ha repetido creo que en toda la Iglesia Universal. Pero este milagro que es EWTN debía ser este milagro en cada diócesis, si los católicos fuéramos generosos. Y la razón de ser generoso es porque de verdad necesitamos los católicos tener claramente cuáles son nuestras prioridades en la vida. O sea, el Señor nos ha puesto aquí en la tierra para que nosotros demos frutos, para que nosotros eduquemos una familia, o si es que es sacerdote, donemos el ministerio, si es un consagrado como yo, a través de nuestro trabajo apostólico, de nuestro testimonio. Pero todo eso es temporal, es para el reino, es para que participemos del reino, y en consecuencia todo lo que tenemos, incluyendo los recursos económicos, son para que nosotros seamos buenos administradores de las multiformes gracias de Dios, la mayordomía. ¿no? Así es. Que es lo que nosotros... Yo creo que el problema es que nosotros en América Latina, porque los americanos no son así. Yo creo que es una cultura latina. Y te lo pongo, por ejemplo, en la parroquia que yo iba anteriormente, la misa de latina de las 12 del día iban unas 600 personas. La misa de las 7 de la mañana, en inglés iban 90 viejitos americanos. Y la misa de las 7 de la mañana daba mucho más dinero que la misa de las 12 del día latina. Eso es increíble. Yo creo que es una cuestión latina. Yo creo que los americanos son más generosos, los anglosajones son más generosos a la hora de dar el dinero. Pero nosotros acostumbramos que el cura de nuestra parroquia tenía una iglesia que tenía 500 años, que no había que pagar nada en esa iglesia y que dábamos lo que nos sobrábamos en la iglesia, y que el cura vivía de los pollos que le llevaban la gente alrededor, y no sabemos que los tiempos cambiaron, que los tiempos han cambiado, que ahora todo cuesta. Inclusive la electricidad de la iglesia. Entonces la gente quiere, por ejemplo, en Estados Unidos, que lo quieren todo, si no funciona el aire acondicionado, la iglesia nadie va. Pero ¿cuánto cuesta pagar el aire acondicionado de una parroquia? Con el dólar que tú das a la semana, ¿tú crees que se mantiene una parroquia? No tenemos esa cultura de... Y no solamente el dólar que damos, sino también, Frank, es la desproporción en nuestros gastos, ¿no? Yo en una ocasión... veía a una familia salir de misa
e irse todos juntos, toda la familia, a una confitería, a una heladería al costado, ¿no? Entonces, me parece muy bien que una familia tenga, y vaya en familia, y vayan y tomen, pero me pregunto si lo que gastaron en media hora de helados y dulces 80 veces más que lo que dieron en la iglesia. Es lo mismo que lo que dieron en la iglesia. Claro que no. Y si es que, digamos, tomarse un helado o un refresco en familia tiene el mismo impacto para efectos del reino, de la predicación, de la catequesis, de la salvación, que lo que tiene ayudar en la iglesia. Es que yo espero que un día entre esa convicción en el pueblo de Dios, pero todavía no la... Tenemos la mentalidad de hace 300 años. Pero hay que seguir, hay que predicarla, hay que seguirla predicando, ¿no? Hay que seguirla predicando. Eso me molesta y dice, no, porque la iglesia siempre está pidiendo dinero. ¿Qué te pide la iglesia si tú lo que echas es menudo que nadie quiere? Cuando tú ves que los pastores, que la gente le da... Yo soy un pastor en Miami, porque una persona de esa congregación se convirtió hoy en día católico. Es de un ministerio de Miami católico muy floreciente. Y él me contó lo que hacían en esa congregación de Miami. Él era diácono en esa congregación y el pastor cogía a 4 o 5 de ellos y decía, yo voy a decir hoy que hay personas que van a donar tanto dinero. Cuando yo lo diga, ustedes levantan la mano, usted dice que ustedes lo van a donar. Yo no se lo voy a cobrar. Decía el Señor, eso me lo contó, el Señor dijo que aquí hay 6 personas que van a donar $15,000. Y ellos empezaban a parar. Y después que ellos terminaban, la gente se empezaba a parar de verdad, a decir, yo doy 15,000. Entonces la gente se la llevaban para atrás de la plataforma esa que tienen y había un notario, le hacían firmar una declaración notarializada de que iba a darse dinero. Y más de 20 personas se paraban a dar $10,000, $15,000. Y eso lo hacían engañando para un servicio que no es el servicio de la iglesia. Por supuesto, esa gente no tiene ningún tipo de servicio de caridad. El pastor tiene un avión personal, un avión privado. Hay ningún tipo de obra de caridad en absoluto. Entonces después tenemos la cara dura de decir que la iglesia pide dinero. Cuando nadie entonces viene, no, porque los sacramentos los cobran. Los sacramentos no los cobran. Yo me confieso toda la semana, a mí no me cobran por confesarme. Ahora, los sacramentos que son una vez de por vida, que sabemos que van a ir en el bautismo y en la boda y más nunca va a volver a la iglesia, lo menos que podemos hacer es pedirle que den una contribución, si más nunca van a dar un centavo en la iglesia. Que yo no he visto nunca a nadie que le nieguen el bautismo por no tener dinero. Pero yo he visto, Alejandro, bodas, porque yo antiguamente tocaba órgano en bodas. Yo he visto bodas que la familia se gasta miles de dólares en flores, en música, en vestidos, y le cuesta trabajo dar $300 a la iglesia y dice que la iglesia es abusadora. Así es. No, yo he visto, o sea, lo que cuesta la celebración es 300 veces, 400 veces lo que dan a la iglesia. Nadie se queja de lo que cobra el catering para distribuir la comida. Ni el fotógrafo. Y se quejan de lo que pide la iglesia para... Yo le he dicho, ¿tú quieres, vamos, que no se dé ninguna ofrenda en los dos? Porque en realidad la ofrenda es en el bautismo y en las bodas. Y le dije, mira, yo tengo la solución. Vamos a poner obligatorio que todo el mundo pague el 10% del salario, todos los que asistan a la iglesia, y entonces quitamos a ver si el negocio les va a gustar a ustedes. Y en el fondo es una cuestión de coherencia y yo agradezco, Frank, por tu apostolado, por el apostolado que haces. Como saben, gracias a Dios ahora Frank tiene mucha más disponibilidad para viajar, tiene mucha más disponibilidad para estar presente en eventos, para predicar, explicar la palabra de Dios. Y meterme en líos. Y meterse en líos, que es la forma como nos vamos al cielo, ¿no? Ya saben que es apologéticasiloe.com, como dicen los españoles, Son más complicados. apologéticasiloe.com. Y antes de terminar en este último par de minutos, Frank, ¿de qué se trata la serie que vas a producir ahora para EWTN? Bueno, va a ser para final de año, pero va a ser sobre la Eucaristía. Muy bien. Los 3 aspectos de la Eucaristía: Pascua, celebración pascual, sacrificio basado en el día de la expiación y banquete de boda, que lo tomé de mi hermano Scott Ham. Gran converso y apologeta católico en inglés. Pero mira, Alejandro, cerrando el programa, yo te quiero decir que lo dijo Benedicto XVI. Benedicto XVI dijo que antes de ir a predicar, y Juan Pablo II también lo dijo cuando en Milenio, que antes de ir a predicar afuera, tenemos que predicar a
a los católicos que están dentro de la iglesia. Si nosotros no evangelizamos a nuestra gente, ¿para qué tú vas a traer gente de fuera para que se encuentren cosas que tenemos aquí que los va a espantar? O sea que yo creo que más que nada, más que discutir con protestantes, hay que hacerlo, hay que hacer apologética, pero más que nada tenemos que hacer apologética para la gente que está en esta iglesia. Primero, para que aprendan de su fe. Segundo, para que no caigan en errores extraños de lo que están pasando ahora. Por eso yo he dedicado este ministerio, más que nada, más que fajarme con los protestantes últimamente, a educar a los católicos. Tenemos que tener consciente que tenemos un problema serio dentro de la iglesia. Y tenemos que enfrentarlo de esta forma. Y aléjense de meterse en web protestante, que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a adorar a Dios. Esas cosas, el demonio lo que hace es que nos aparta de la adoración a Dios, nos desenfoca de Jesucristo. Para ponernos, como dijo Pablo a Timoteo, en discursos inútiles, en contiendas inútiles, que no llevan absolutamente a nada. Y diciéndolo yo, es un acto de fe. Frank, te agradezco mucho por habernos acompañado ahora. Frank es un apologista que siempre voy a recomendar, como a mi hermano Fernando Casanova, quien desafío que me debe una visita acá a EWTN. Quiero agradecerte por habernos acompañado, Frank. Mucho éxito con la serie, creo que va a ser un bien enorme. Coincido contigo que tenemos que seguir nutriendo a los católicos para que seamos católicos más comprometidos. No dejen de escribirnos, como siempre, a cara@ewtn.com con sus preguntas, con sus comentarios, con sus propuestas. Ya saben que en apologéticasiloe.com pueden encontrar a Frank. Las peregrinaciones que hacemos a Israel también están ahí. Y las peregrinaciones maravillosas, que son grandes ocasiones de catequesis y de oración. Gracias por habernos acompañado en este programa. El Señor los bendiga y quédense con la mejor programación católica que hay, que es EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez, agradezco su compañía. El Señor los bendiga y hasta el próximo Cara a Cara. Bienvenidos al informativo diario de EWTN Noticias. La reliquia de la sangre no coagulada de San Juan Pablo II visitó Colombia como parte de su peregrinaje por América, donde ya visitó Estados Unidos, Guatemala, Cuba, El Salvador, Perú, entre otros países. En el relicario se encuentran contenidas unas gotas de sangre extraídas al santo polaco en su última estancia en el Hospital Gemelli, poco antes de que partiera a la casa del padre el 2 de abril de 2005 en Roma, Italia. Después de 10 años permanecen frescas y sin secarse. La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana denunció el trato humillante que el gobierno ha dado al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, en su traslado a otra cárcel y exigió que se respeten sus derechos y el de todos los presos políticos a reunirse con sus abogados y familiares. Además pidió que organismos humanitarios velen por su estado de salud, agravado por la huelga de hambre que sostiene, al igual que Leopoldo López. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía de EWTN. El Padre Santiago Martín nos dará una fascinante y cuidadosa presentación en su nueva serie sobre las verdades básicas de nuestra fe a partir del credo. Comprenda mejor esta fundamental oración de la Iglesia y su profundo significado en El Credo. EWTN